Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Si eres un asiduo visitador de esta plataforma, si te gusta investigar, hacer búsquedas, te habrás dado cuenta que últimamente se está hablando o en varios canales respecto a que los seres vivos tenemos una especie de luz interior y no estoy hablando de una luz espiritual o simbólica o mística. Estoy hablando de una luz biológica, física. Así que me interesé y quise desarrollarles el tema aquí en el canal. Ustedes saben que a mí me gusta darle a todo un enfoque, siguiendo esa ruta de estudios de los textos antiguos, pero siempre con un ojo puesto en las últimas noticias y actualidades. Pero esta noticia no es tan nueva, porque ya se sabía que todos los organismos vivos emitimos una luz, pero es una luz ultra tenue, ultra débil. Se llama emisión de fotones ultra débiles o UPE o biofotones. Está causado por reacciones metabólicas celulares y su intensidad es extremadamente baja, por lo cual es invisible a ojo desnudo. No lo podemos percibir. La intensidad típica de estos biofotones es de más o menos de 100 fotones por segundo al centímetro cuadrado. Es un fenómeno universal y lo vemos en bacterias, plantas, animales y humanos. En nuestro caso, es el producto del metabolismo mitocondrial, los radicales libres y reacciones oxidativas celulares. Ya en 1923, Alexander Gurwitch propuso la radiación mitogenética, es decir, que células vivas emiten radiación, una radiación ultra débil, y que esa radiación podría influir en otras células. Este fue el primer intento científico de decir que los seres vivos podrían emitir señales luminosas. ¿Qué hacía Gurwitch en su laboratorio? Él ponía las puntas de crecimiento de una cebolla y de otra, así, una frente a la otra, y resultó que la segunda raíz aumentaba su división celular. Colocó materiales entre estas dos cebollas. Cuando puso una ventana de cuarzo entre estas cebollas, el efecto seguía, continuaba, pero cuando puso vidrio normal, el efecto desaparecía. Y esto sucedió porque el cuarzo deja pasar los rayos ultravioleta, mientras que el vidrio lo bloquea. Entonces, Gurwitch concluye que la señal era luz ultravioleta muy débil. Esto se llamó radiación mitogenética. Gurwitch no pensaba solo en la luz, no era que se centrara solo con ese interés. Él en realidad estaba interesado en algo mucho mayor, como por ejemplo los campos morfogenéticos y la organización global del organismo, al igual que la coordinación del crecimiento. Eso era lo que él quería estudiar. La luz es una manifestación de un campo biológico global. A partir de este descubrimiento, la comunidad científica reaccionó como con energía, puesto que se publicaron más de 700 trabajos durante 20 años. Esto fue algo sensacional, este descubrimiento. Pero el problema, como suele suceder, es que para esa época la tecnología era poco avanzada. Yo les he dicho que a veces la mente humana viaja al futuro. Nosotros muchas veces visualizamos situaciones o supuestos, cuestiones y planteamientos que parecieran estar en el futuro y no logramos concretar o probarlos o ponerlos en práctica hasta que tengamos la tecnología. Entonces, el pensamiento va más allá en el futuro que nuestros adelantos materiales, técnicos, mejor, de nuestra propia tecnología. Entonces, en ese tiempo no se podían medir esas bajísimas señales de luz, así que muchos de los experimentos no produjeron ningún resultado.
Y esto hizo que el descubrimiento se fuera quedando ahí como como suspenso, como en un limbo, hasta que en 1950 o 60 los fotomultiplicadores llegaron. Se pudieron detectar mediante los fotomultiplicadores emisiones reales. Entre 1970 y 80 se acuñó el término biofotones. Y hoy ya nadie duda de que existan estas emisiones de fotones en organismos vivos. Así que dense cuenta que esto no es tan reciente. Lo que pasa es que a veces los youtubers descubren algo y lo ponen en tendencia, empiezan a hablar de esto y esto se va repitiendo por otras personas que no conocían de ese descubrimiento, pero miren que ya tiene sus añitos. Así que a nivel científico podemos decir que los seres vivos emiten luz, que esta luz es muy débil y que está ligada a nuestro metabolismo. Lo que aún no sabemos y que todavía tenemos que seguir estudiando es si esto es una posible retroalimentación de información, que pueda tratarse de una transmisión de información o si se coordinan tejidos, si se están comunicando, o si simplemente es un subproducto metabólico y ya. Con certeza aún esto no se sabe, se está estudiando, ya hay personas que están convencidas de que sí, de que efectivamente las células conversan entre ellas, pero esto está en estudio. No sabemos a qué nivel se comunican también, porque a mí me parece más como si se tratara de una, sí, es comunicación porque es una intercomunicación, porque efectivamente si una célula o pongamos el ejemplo de nuestro sistema nervioso, una neurona se activa, la otra recibe, una emite y la otra recibe, pero que recibe señales que ésta va decodificando. No, no es que se estén, en ciertos sentidos se están comunicando, pero no es una comunicación consciente, es automatizada, es como los programas. Los programas, por ejemplo, emiten una información y cuando un programa dialoga con otro, no es que estén conversando conscientemente, es que se están comunicando mediante información, pero no la están pensando, meditando, razonando, es lo que quiero decir. Para el ser humano, la luz, amigos, siempre ha sido un fenómeno visible extraordinario. Ustedes ubíquense en la prehistoria, en esos primeros seres humanos que poblaron la faz de la tierra. Cada vez que alzaban sus ojos y ponían su mirada en el cielo, en un cielo limpio, sin contaminación, sin nada de luces artificiales, estos humanos estaban bajo constante iluminación desde un cielo nocturno, una bóveda nocturna plagada de estrellas y hasta constelaciones. Seguramente lograban ver casi que las constelaciones. Fenómenos maravillosos se podían visualizar y quién sabe qué otras situaciones extraordinarias. Entonces, para el ser humano, la luz física estuvo presente también en la naturaleza, porque cada vez que caía un trueno, veían el relámpago, veían cómo tocaba el rayo la superficie, sea una roca, sea la superficie del agua, y esas formaciones que se van produciendo cuando cae, que producen como unas ramificaciones que forman parte de esa fractalidad de la naturaleza porque está todo diseñado de una manera matemática y es impactante esa simetría y esa perfección que podemos ver cada vez que se producen estos fenómenos y estos seres humanos que vivían fuera de los Gan Eden, que estaban llevando un desarrollo natural de su desarrollo cognitivo, su desarrollo fisiológico y en todo sentido,
observaban estos fenómenos. Ellos veían la luz, veían y se maravillaban, a veces con miedo, a veces con curiosidad, hasta que luego logran usar ese fuego, mantenerlo vivo mientras comprendían cómo producirlo. Pasó mucho tiempo antes de poder comprender eso o antes de que alguien les enseñara eso, porque ustedes, si me conocen, saben que yo Em, soy de la idea, no digo convencimiento porque no es que esté convencida de nada, porque siempre descubrimos nuevos elementos de nuestra historia, pero pienso que nosotros fuimos enseñados, se nos guió en nuestro desarrollo, en nuestra llamada evolución y fuimos ciertamente domesticados. Así que ese contacto con la luz fue muy importante desde nuestros inicios. Ya estaba familiarizado el ser humano con la luz, con los efectos del fuego, y si nosotros nos dirigimos hacia esas narraciones antiguas alrededor del mundo, como yo ya les he dicho repetidas veces aquí en el canal y en mi libro, precisamente los luminosos, así era como llamaban a ciertos individuos que recorrieron en algún momento, caminaron entre los hombres. Los luminosos, los Dingirmes, los Neteru, los Deva Teoi, los Teotl, los Ahura, ahí tenemos el Ahura, tenemos el Kabod, los Shen en China y podemos seguir enumerando todos esos términos antiguos que han traducido como Dios, dioses, etcétera. Nuestros antepasados vieron fenómenos que no pudieron dejar por escrito a los inicios porque antes de la escritura estaba el modo de transmitir el conocimiento que era el lenguaje. Antes de poner la primera palabra, antes de recibir esa tecnología que es la escritura, el ser humano ya conocía esa otra tecnología que es la palabra, la expresión verbal, y así se transmitían unos a otros lo que veían, lo que presenciaban, y se contaban todas sus impresiones y sus descubrimientos. Casi todas las civilizaciones que desarrollaron escritura han atribuido el origen de esa escritura a una entidad fundadora. Y ustedes saben que yo escucho a los antiguos, no los minimizo, no los llamo mitificadores, ni mentirosos o fantasiosos. Yo les pongo atención porque hemos ido descubriendo que muchas de las narraciones tienen más verdades que cualquier narración actual. Y en Mesopotamia se encontraba Nabu, de la sabiduría. En Egipto estaba Tot, que después fue conectado con Hermes Trismegisto. Y en India se encontraba Ganesha y Sarasvati, entre otros, pero ellos en particular eran llamados dioses de la sabiduría, del conocimiento, porque entregaron el sánscrito, una escritura no considerada humana. Y en el caso del sánscrito, efectivamente, es muy especial. Ya de eso he hablado aquí en el canal, porque es considerada de no origen humano y pienso que allí hay una gran verdad, porque se trata de una escritura perfecta y en muchos sentidos también se ha usado en la tecnología precisamente por su perfección. Pero sin embargo, la palabra era algo más sagrado, era considerado algo más trascendental, era un bien inmaterial antes de ponerse por escrito y considerado muy importante. Y ya hablé en un video anterior acerca de la palabra, de la importancia de la palabra, un poder entregado a los seres humanos.
Y como les decía, la luz eh, pasó de ser un fenómeno físico visto por los humanos desde la antigüedad, identificado y quizás también considerado algo sagrado en el sentido de ser algo especial, algo que el humano todavía no podía producir porque no se sabía, no podía manejar, le temía. Pero con el tiempo, esa luz física, esa luz que nuestros antepasados veían, se convirtió en algo metafísico, se convirtió en algo espiritual, en algo más allá de lo físico. Y se empezó a representar también en el arte, cuando lo vemos en las aureolas, y se empezó ya a hablar de una luz y hasta de una iluminación en un sentido, en varios sentidos, en ese sentido espiritual, de trascendencia o de gran inteligencia y sabiduría. Se habla siempre de todas maneras de la luz. Sin embargo, todavía para la primera civilización de quienes nos llega la escritura, entre las más antiguas, los sumerios, pues ellos hablaban de unos seres que irradiaban tanta luz que podía hacer hasta daño esa luz. Y si fuimos hechos por estos seres, porque ellos lo narran así, ellos hablan de los Anunnaki como Enki y Nima, su compañera y hermana, pudieron modelar al Lulu, a los hombres, para que pudieran trabajar y alivianar los trabajos que tenían que hacer los Igigi. Ellos mismos están hablando de una operación en la cual ponen el ADN de un dios joven, de un Anunnaki joven, en la arcilla que ellos van a modelar, en la materia de la tierra. De manera que algo de esa luz de los Anunnaki, porque si ellos eran seres que podían emitir de alguna manera una luz, ya que eran llamados también Dingir, que significa luz, iluminación, luminosidad, tiene varios significados que nos llevan a esto de la luz y luminosidad. Podemos concluir que esos humanos que fueron producidos por los Anunnaki, porque estamos hablando de la narración sumeria, sumerio-acadia, mesopotámica, porque existen otras narraciones que tienen sus variaciones. De manera que al menos los individuos que fueron construidos por los Anunnaki, algo de esa luminosidad, y vamos a analizar qué tipo de luminosidad podría ser, podrían tener. Y si nosotros, los Homo sapiens, de alguna manera, como les narro yo en el libro, no directa, pero sí indirecta, hemos recibido algo de ese Tselem, de ese ADN de los Elohim, también contendríamos algo de su luz o de su luminosidad, puede ser. Algo interesante y que se podría decir hasta poético es que nosotros somos muy parecidos al universo. Una supernova, antes de su muerte, emite una gran energía hasta que explota y esa explosión se puede ver hasta muy, muy lejos, más allá de su galaxia. Y fíjense que cuando nuestras células están por morir, puede haber un pico breve de emisión lumínica en ellas. Y yo me imagino, porque a mí me gusta imaginar a un ser diminuto a nivel cuántico que no podemos ver, si estuviera observando la muerte de esas células y estas emisiones lumínicas, vería un completo un espectáculo de explosiones, puede ser, justo cuando el sistema biológico está colapsando, porque antes de morir, antes de del colapso total biológico en el humano y en los seres vivos, hay esa emisión lumínica hasta que ya cesa.
la vida, cuando ya no somos más seres vivos, sino inertes. Y como les decía, es ultra débil. Solo con sensores especiales se pueden detectar estas emisiones ínfimas de luz, tanto en sistemas cósmicos como biológicos. El colapso puede liberar esa energía que ha sido almacenada. Nuestra luz bioquímica no se puede ver con los ojos y esto, amigos, pues es totalmente cierto. No se puede ver, sino con instrumentos extremadamente sensibles. Así que si alguien ve luz en el cuerpo de una persona, no se trata de esta al menos. Se trata de otra cosa, pero no de esto, no de las emisiones de los fotones que tenemos en nuestro cuerpo. La luz biológica es millones de veces más débil que el mínimo visible humano. Su intensidad típica es de entre 10 a la menos 16 hasta 10 a la menos 18 vatios por centímetro cuadrado. Es decir, en palabras sencillas, no lo podemos ver. Y por esto es invisible sin tecnología. Hay técnicas como los tubos fotomultiplicadores o las cámaras CCD, las EMCCD, que son las más modernas y que permiten hacer imágenes del cuerpo emitiendo biofotones. También hay cámaras en oscuridad total y lo que estos aparatos estarían viendo sería fotones generados por reacciones químicas. Eso es lo que de eso se trata. Son radicales libres y es puro metabolismo celular. No tiene nada de mágico ni nada. Es esto. Es el metabolismo celular que está funcionando y todas las células vivas emiten esto espontáneamente, aleatoriamente también. Quiero aclarar que nuestra luz no es igual a la de los fuegos fatuos, por si alguien se lo está preguntando, ni siquiera a la del plancton. Ustedes de pronto habrán visto, es bellísimo de noche ir al mar y el plancton. Hay unas playas donde la gente va y eso es maravilloso. Ofrece una visión espectacular, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo porque nosotros no tenemos un sistema de luciferina y luciferasa como sí lo tienen el plancton. Y tampoco tenemos esos gases de descomposición o reacción química con oxígeno, como sí lo son los de los fuegos fatuos. Nuestra luz viene es de un estrés oxidativo, del metabolismo mitocondrial y radicales libres, y es una luz muy débil, como ya les había dicho. Un dato interesante es que algunos animales sí lucen su luz, porque ustedes ahorita tal vez están recordando que hay en la naturaleza unos animalitos que emiten luz desde su cuerpo, pero lo hacen porque a ellos les sirve para atraer presas, para comunicarse o como un sistema de defensa. Por ejemplo, están los peces abisales o están las luciérnagas y están también los calamares y el plancton. Entonces, para las personas que quizás se estén preguntando si fuera posible que el ojo humano en algún momento pudiera ver un fotón biológico humano, esto tiene una altísima improbabilidad, porque sería como ver una gota dentro del océano. Así que digamos que no. Son muy débiles estas señales de luz. Están muy separados, además, entre un fotón y otro, y su brillo es totalmente aleatorio. Se necesitarían muchos, muchísimos, y juntarlos a todos para poder llegar a percibir algo. Bueno, y los animales, porque nosotros decimos que nuestros animalitos en casa ven muchas cosas que nosotros no podemos ver. Algunos animales pueden ver el ultravioleta, el infrarrojo, los campos eléctricos y los campos magnéticos, pero ninguno que se sepa, al menos hasta ahora, nosotros no sabemos si ellos puedan detectar estos biofotones corporales nuestros. Eso no lo sabemos.
no lo podemos saber por ahora. Y a pesar de que hay organismos que han desarrollado luminiscencia para sobrevivir, y estoy hablando de seres terrestres, como ya les mencioné, en el caso de, hay también algunos hongos y están las medusas y bueno, los animales del fondo del mar. Son organismos sencillos de todas maneras, si ustedes se ponen a pensar. Estos organismos que les mencioné que brillan con luz propia son sencillos, biológicamente sencillos. En cambio, biológicamente la piel opaca es lo más normal de encontrar en organismos complejos como nosotros. ¿Y por qué? Porque la piel sirve para protegernos de la radiación, por ejemplo, para evitar pérdida de agua, nos protege de infecciones también, regula nuestra temperatura, bloquea la luz excesiva que viene del exterior. Por ejemplo, la piel humana absorbe y dispersa la luz y la mayoría de animales terrestres no son translúcidos. Es muy raro ver un animalito translúcido, casi siempre están en una cierta profundidad del océano. Mm, Tal vez algunos anfibios en algún momento, en su periodo larvario, o sea, muy puntualmente algunos son medio transparentes, pero fíjense bien que en nuestro medio, en nuestro hábitat, casi no encontramos animales con piel translúcida, no es normal. Y en nuestro caso, para que nosotros fuéramos luminiscentes, se requeriría de un gasto energético importante. Así que no es prioritario para nosotros, al contrario, no nos serviría ser luminiscentes porque por lo que ya les mencioné, estamos protegidos de los rayos ultravioleta, nuestra misma piel esparce la luz para que no llegue a un solo punto, así que no, para nosotros no es práctico. Entonces, los luminosos de los cuales yo les he hablado, ¿cómo podrían ser? ¿No les llama esto la atención? ¿Ustedes recuerdan la película Cocoon? Me encanta verla ahora más que en esa época cuando estaba tan de moda. Me gusta verla ahora porque estas películas van cobrando un significado distinto después de muchos años y me llama mucho la atención que para ellos interpretar los extraterrestres les hicieron cuerpos de luz. Ahí en Cocoon ustedes ven que lo que ellos aparentaban ser como nosotros era simplemente un sistema de camuflaje. Se disfrazaban, por decirlo de alguna manera, de humanos, se ponían una piel falsa, un cuerpo falso, pero en realidad ellos eran seres luminosos. Dense cuenta que las personas que escriben las películas conocen mucho la historia y de ahí es que ellos producen las historias para sus películas. Es muy probable, de todas maneras, que los luminosos no fueran en sí luminosos desde su biología. Puede ser que más bien eran los elementos, como ellos se vestían, o la misma tecnología, porque ya vamos a ver por qué pienso así. En textos hindúes, por ejemplo, y también en otros indoeuropeos, sí aparecen descripciones de seres con vestimentas, armaduras o cuerpos que emiten luz. O sea, hay un poco de todo en las narraciones. Hay tanto sus vestimentas como sus armaduras y objetos que usaban tecnológicos que emitían luz, pero también hay algunos que ellos mismos desde su cuerpo emitían luz, según las narraciones. Y se describe como un resplandor divino. Divino porque ellos eran seres que venían de lugares celestes y todo lo que viniera de allá afuera era divino en ese sentido. Divino también es una traducción que nosotros hacemos de ciertas expresiones, porque si vamos a ver en el idioma original, ahí no hay nada de divino, hay otros términos.
como luminosos, por ejemplo. Ellos poseían un brillo celestial, tenían algo como un campo energético visible, luminoso. Tenían armaduras muy luminosas. Sus carros y sus armas también emitían ese brillo. Entonces, por ejemplo, en el Rig Veda, los devas son descritos como luminosos en varios himnos. Fíjense que en varios himnos, por ejemplo, Indra, Agni, Suryalos y los Ushas, son descritos como radiantes, resplandecientes, y radiantes como cubiertos de luz y vestidos con un brillo celestial, porque recordemos que en el cielo, al menos tanto nocturno como diurno, hay cuerpos que brillan con luz propia o que reflejan la luz de alguna estrella. Entonces para ellos era normal por eso compararlos con los astros. Indra es descrito como revestido de luz y resplandeciente como el sol. En el Mahabharata encontramos armaduras y cuerpos luminosos, como mencioné. Por ejemplo, Karna, el cual tenía una armadura y unos pendientes, algún objeto, algo, que brillan y emiten un resplandor y son descritos como imposibles de penetrar. Tendrían algún campo de protección, como un escudo. Krishna emite una luz cegadora, su cuerpo radiante e imposible de mirar directamente. Esto les debe recordar a Éxodo 33, donde se dice que el humano no puede ver directamente la manifestación del Kabod de Yahvé. Así verlo directamente y sobrevivir. Entonces nos damos cuenta cuánto era potente esa luz. Y vemos que en Ezequiel, el capítulo 1, la visión describe un brillo como un metal incandescente, como con fuego. Recordemos que estas son descripciones coherentes con la época, pero podría tratarse de algo más. Luz intensa y resplandor alrededor, tal como describiríamos un resplandor del cual no comprendemos. Si algo emite energía extrema como radiación, calor y luz intensa, pues mirarlo directamente puede ser dañino, efectivamente, tal como ocurre con el sol o el plasma, las explosiones y los arcos eléctricos. En esos casos vemos que la luz es extrema, la energía es muy potente y es abrumadora hasta el punto de dolernos, hacernos daño. En la Bhagavad Gita, donde se habla de una manifestación total imposible, imposible de mirar, es una energía total, es una realidad total, como la existencia total, todo condensado en una visión. Es una manera de describir algo muy grande, muy abrumador, porque Arjuna quedó abrumado, o Arjuna, con esta visión especial, como la llaman allí, y no puede soportarlo con ojos normales. Esto puede tomarse como una lectura épica, llena de poética, o si uno quiere ver tener una visión más literal de estos textos, puede ver otra cosa. Esto se lo dejo a los lectores, porque yo no soy quien para decirles que no tengan una visión mística sobre esto, como que no lo vean como una revelación metafísica, cosmogónica. Todo depende de cómo lo queramos ver e interpretar y cómo lo comparemos. Porque, por ejemplo, si vamos a ver en el Mahabharata, vamos a encontrar los astras o las astras, que son armas divinas. Aquí ya no hablamos tanto de poesía, estamos hablando de armas divinas y proyectiles de luz. Hay armas con fuego celestial y armas que ciegan o queman. Esto para mí es todavía más explícito y no da pie a interpretaciones.
Así que pues ese otro, si lo queremos dejar como una lectura simplemente cosmogónica, poética, es la decisión del lector. Pero si en ese tiempo se escribía este tipo de combates y de guerras, pues es interesante pensar que también se pudiera tratar de lo mismo, de algo bastante concreto, como estas armas y fuego celestial y armas que ciegan o queman. Por ejemplo, los 1000 soles que encontramos en la Bhagavad Gita, que hablan del brillo simultáneo de muchos soles. Esto parece una descripción de una luz imposible de soportar y una luminosidad total, algo muy cercano a lo que se produce en una explosión nuclear. Esto llama la atención. ¿De dónde sacarían ellos un relato si no lo han visto o vivido? Imaginar algo así. Un flash inicial de muchos soles, extremadamente brillante. Esto es lo que sucede de frente a una explosión nuclear. De hecho, más brillante que el Sol localmente y dura fracciones de segundo. Así es, se produce una bola de fuego, un plasma a millones de grados y una radiación térmica brutal. Luego la radiación gamma con neutrones y radiación ionizante. Esta es la descripción técnica de fácilmente un pasaje del Mahabharata o del Bhagavad Gita. Así que la luz como fenómeno físico está muy presente en los textos antiguos y yo les he querido, amigos, quitar esos velos para quienes están interesados en conocer la posible verdadera esencia de estos textos la puedan ver. Porque quienes exaltan la luz como un símbolo místico y espiritual, pues tienen una misión distinta. No digo que esté mal o algo así, simplemente es distinta a la mía. Es una visión que conduce a las personas hacia una lectura espiritual, gnóstica, y es decisión de cada quien seguir esa narrativa. Pero yo quiero que las personas puedan ver en estos relatos lo que es concreto y lo que posiblemente pudo haber sido. Y que eso sí, pocos lo descubren, lo desvelan porque no es quizás tan bonito. En Acadio, por ejemplo, tenemos un término que yo les he traído ya al canal y espero que lo recuerden porque está muy presente y es el melammu. El melammu en acadio significa resplandor terrible. Es eso que veíamos en las narraciones hindú. Dense cuenta que no es una casualidad que tanto los indios como los acadios y sumerios describieran un fenómeno de resplandor terrible. Interesante. Es un resplandor de fuerza, de poder, que está asociado a la realeza divina, asociado a la guerra, no es gratuito, y a armamentos, a una presencia física, no simbólica ni metafísica. Este Melamu, ¿qué hacía? Para que lo vayamos analizando. Podía envolver el cuerpo, envolvía las armas, envolvía vestimentas y podía envolver tronos. Así que vamos visualizando qué podría ser este Melamu. En el texto Lugal E, en los relatos de Ninurta, vemos que en una traducción académica aproximada se describe que, por ejemplo, su Melamu cubre su cuerpo o su presencia terroriza ejércitos y su resplandor acompaña su equipo de guerra. Todo esto es como sujeto el Melamu. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, el Melamu del Señor cubría su forma como una tormenta. Es muy probable que fuera el Melamu del Dingir. Y aquí dice el Señor, muy bien, cubría su forma como una tormenta. Así que vamos viendo cómo este Melamu está presente, envuelve tanto el cuerpo como los objetos, como
Es un resplandor también que aterroriza a los ejércitos. Aquí no se está hablando de una armadura metálica brillante simplemente porque una armadura metálica brillante no produce estos efectos. Se está hablando de una especie de campo que produce un resplandor muy fuerte y muy potente. En un texto de guerra de Inanna, y miren, fíjense, de guerra, leemos lo siguiente: vestida con terror, envuelta en resplandor. Aquí se trata de nuevo de este Melamu y hay un ejemplo de reyes con Melamu. Esto es muy interesante, amigos. No sé a ustedes si les parezca relevante. A mí sí. En inscripciones reales, por ejemplo, hay reyes que dicen: fui vestido con Melamu. Los enemigos temieron mi resplandor. Esto conecta con poder, también con algo que se pone, una vestimenta puede ser, resplandor. Así que tengamos en cuenta todas estas características porque no nos dicen qué es ese melamo, pero nos dicen qué hace, qué produce, cómo, qué reacciones produce. Y lo que es aún más interesante, si se fijan bien, es que este Melamu era tan real culturalmente que se creía que se podía transmitir, podía perderse, podía proteger. El Melamu se podía perder. Es decir, el rey podía perder su Melamu, por ejemplo, pero también podía proteger, así como protegía al rey. Podía intimidar físicamente, como lo hacía con los ejércitos del enemigo. Y en textos del ciclo de Ninurta, como el Lugal-e y textos relacionados, se describe que Ninurta recibe el Melamu antes de la batalla. Es cubierto, o sea, se cubre de Melamu y lo porta como atributo activo, porque dice que el Melamu terrible fue colocado sobre el señor Ninurta. Aquí el verbo usado en acadio suele implicar revestir, investir, cubrir, muy cercano conceptualmente a ponerse. Entonces, también en textos neoasirios y babilónicos, el Melamu puede abandonarte, disminuir, ser retirado por una autoridad superior. Así que yo veo esto interesante con el escenario actual. Ustedes dirán que tiene que ver el Melamu de Ninurta, de Inanna, de los Dingir o de los llamados dioses del hinduismo, de las narraciones hindúes, de las narraciones védicas, con lo que sucede actualmente. Pues fíjense que últimamente se está hablando de las armas secretas que poseen las potencias mundiales, sobre todo últimamente Estados Unidos, que está mostrando su músculo militar y de inteligencia, está realmente empezando a dejar ver su poder como un mensaje a esos otros, a sus contrincantes y a sus socios y a sus colegas. Y es interesante porque hoy día los nombres son muy distintos. Tenemos el plasma, tenemos armas de plasma, tenemos rayos láser, tenemos, por ejemplo, la cúpula de hierro. Dense cuenta que a mí me gusta mucho, en el caso, por ejemplo, de Israel, ellos dan unos nombres, pero siempre con un contenido interesante porque la cúpula de hierro es algo muy gráfico y ellos son muy, en ese sentido, nombran las cosas así, como con un significado. Ellos pudieron darle un nombre más sofisticado, pero una cúpula de hierro dice bastante y una persona que no sepa qué es, de pronto se imagina exacto, una cúpula que es de hierro. Si ustedes se dan cuenta, me gusta darles ejemplos en este tipo de situaciones con lo que es la lectura literal, porque muchos dicen que la lectura literal es de estúpidos, pero yo no creo absolutamente que sea así. Lo estúpido es
la persona que no comprende qué es la lectura literal. Por ejemplo, uno encuentra en un texto que existió una cúpula de hierro en Israel. El filólogo que se encuentre esto dentro de 6.000 años tiene que investigar y empezar a comparar. Y se dará cuenta, después de mucha investigación, de cómo funcionaba esta cúpula. Entonces no se va a imaginar una cúpula de hierro física sobre Israel. Y ya va a entender por qué la llamaban así. Son los proyectiles que reaccionan de esa manera para proteger los cielos y de hierro, porque efectivamente hay implícito el hierro, si lo vemos de alguna manera, y pues porque es muy fuerte, porque a ellos les hace sentir que están protegidos realmente, no le van a poner la cúpula de cristal porque, o sea, ellos son, quieren mostrar su fortaleza táctica, militar, en todo sentido, desde hace 3.000 años están en guerra constante. De modo que es interesante ver que el Melamu del pasado era algo real, físico, y hoy día estamos manejando armas que prácticamente sus efectos son de luz. Hay mucha luz en las armas últimamente. Cada vez, digamos que se van a usar armas menos em, de hierro, por decirlo de alguna manera, porque si ustedes se dan cuenta, un arma sónica no se ve, pero se ven sus efectos. Y esas armas de rayo láser que luego, por ejemplo, en la tecnología que se está buscando para realizar lanzamientos al espacio y realizar motores más modernos de láser que puedan funcionar como motores de propulsión a láser que producen estas esferas de plasma, pues dense cuenta, amigos, que vamos desde el Melamu al Genkidama de Goku hasta los rayos de hoy. Lo del Genkidama no es un chiste, es real. Ya vemos estas esferas de plasma que son como microsoles o minisoles. Y todo esto es experimental hoy día y ya le están sacando utilidad a todo esto, por ejemplo, en donde están realizando los, todos los experimentos de laboratorio con aceleradores de partículas. Entonces, una persona me dirá, pero tú estás haciendo unas interpretaciones contemporáneas de unos textos antiguos. De lo que se trata es de que hemos ido identificando que en el pasado ya había en circulación una serie de tecnologías y también de conocimientos que nosotros hoy día estamos apenas redescubriendo. No creo que la tecnología estuviera al alcance de todos, porque tampoco es así. Y cuando les narro en mi libro Los Luminosos, esa historia que nadie narrará de esa manera en la cual yo narro, que es una historia paralela a la historia oficial arqueológica, pues ya en esa época el ser humano estaba en contacto con individuos que tenían esa tecnología, pero el ser humano no sabía ni entendía qué era eso. Y sí había grupos humanos que estaban informados, que eran los que estaban en estos Gan Eden, pero con el tiempo fueron olvidando porque ellos salen de estos lugares protegidos y ya después van perdiendo la memoria y van quedando solamente los rastros de esos lugares y los rastros de todo lo que se experimentó allí dentro respecto a las mutaciones que pudieron realizar en laboratorio para construir los alimentos que hoy nos maravilla porque son de una complejidad genética de impacto realmente. Bueno, amigos, yo espero que les haya resultado interesante esta información. Seguiremos ahondando en nuestros temas y yo por ahora les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y hasta pronto.